Evangelio de hoy. Domingo 13 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 22, versículo 14 al 71 y el capítulo 23. En aquel tiempo, cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y los apóstoles con él y les dijo: Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros, antes de padecer. Porque os digo que ya no la volveré a comer, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y, tomando un cáliz, después de pronunciar la acción de gracias, dijo: Tomad esto, repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vida, hasta que venga el reino de Dios. Y, tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz diciendo: Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Pero mirad, la mano del que me entrega está conmigo, en la mesa. Porque el Hijo del Hombre se va, según lo establecido. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros sobre quién de ellos podía ser el que iba a hacer eso. Se produjo también un altercado a propósito de quién de ellos debía ser tenido como el mayor. Pero él les dijo: Los reyes de las naciones las dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Vosotros no hagáis así, sino que el mayor entre vosotros se ha de hacer como el menor, y el que gobierna, como el que sirve. Porque ¿quién es más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Y yo preparo para vosotros el reino como me lo preparó mi Padre a mí. De forma que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo. Pero yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte. Pero él le dijo: Te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de que 3 veces hayas negado conocerme. Y les dijo: Cuando os envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿os faltó algo? Dijeron: Nada. Jesús añadió: Pero ahora, el que tenga bolsa, que la lleve consigo, y lo mismo la alforja. Y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla en mí lo que está escrito. Fue contado entre los pecadores. Pues lo que se refiere a mí toca a su fin. Ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les dijo: Basta. Salió y se encaminó, como de costumbre, al monte de los Olivos. Y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio, les dijo: Orad, para no caer en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y, arrodillado, oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo, que lo confortaba. En medio de su angustia, oraba con más intensidad. Y le entró un sudor que caía hasta el suelo como si fueran gotas espesas de sangre.
Y, levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos. Los encontró dormidos por la tristeza, y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad, para no caer en tentación. Todavía estaba hablando, cuando apareció una turba. Iba a la cabeza el llamado Judas, uno de los 12. Y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que iba a pasar, dijeron: Señor, ¿herimos con la espada? Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Dejadlo, basta. Y, tocándole la oreja, lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo, y a los ancianos que habían venido contra él: ¿Mas, habéis salido con espadas y palos como en busca de un bandido? Estando a diario en el templo con vosotros, no me prendisteis. Pero esta es vuestra hora y la del poder de las tinieblas. Después de prenderlo, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Ellos encendieron fuego en medio del patio. Se sentaron alrededor, y Pedro estaba sentado entre ellos. Al verlo una criada sentado junto a la lumbre, se lo quedó mirando y dijo: También éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después, lo vio otro y le dijo: Tú también eres uno de ellos. Pero Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Y pasada cosa de una hora, otro insistía diciendo: Sin duda, este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro dijo: Hombre, no sé de qué me hablas. Y enseguida, estando todavía él hablando, cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: Antes de que cante hoy el gallo, me negarás 3 veces. Y, saliendo afuera, lloró amargamente. Y los hombres que tenían preso a Jesús se burlaban de él, dándole golpes. Y, tapándole la cara, le preguntaban diciendo: Haz de profeta, ¿quién te ha pegado? Insultándolo, proferían contra él otras muchas cosas. Cuando se hizo de día, se reunieron los ancianos del pueblo, con los jefes de los sacerdotes y los escribas. Lo condujeron ante su Sanedrín, y le dijeron: Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les dijo: Si os lo digo, no lo vais a creer. Y si os pregunto, no me vais a responder. Pero, desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del poder de Dios. Dijeron todos: Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les dijo: Vosotros lo decís, yo lo soy. Ellos dijeron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Y levantándose toda la asamblea, lo llevaron a presencia de Pilato. Y se pusieron a acusarlo diciendo: Hemos encontrado que éste anda amotinando a nuestra nación, y oponiéndose a que se paguen tributos al César, y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le responde: Tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Pero ellos insistían con más fuerza, diciendo: Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde que comenzó en Galilea hasta llegar aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si el hombre era Galileo.
Y, al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, que estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días, se lo remitió. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo, porque oía hablar de él, y esperaba verle hacer algún milagro. Le hacía muchas preguntas con abundante verborrea, pero él no le contestó nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco. Herodes, con sus soldados, lo trató con desprecio. Y, después de burlarse de él, poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos entre sí Herodes y Pilato, porque antes estaban enemistados entre sí. Pilato, después de convocar a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, les dijo: Me habéis traído a este hombre como agitador del pueblo. Y resulta que yo lo he interrogado delante de vosotros. Y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas de que lo acusáis. Pero tampoco Herodes, porque nos lo ha devuelto. Ya veis que no ha hecho nada digno de muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos vociferaron en masa: Quita de en medio a ese. Suéltanos a Barrabás. Este había sido metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra queriendo soltar a Jesús. Pero ellos seguían gritando: Crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les dijo: Pues qué mal ha hecho este. No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificara. E iba creciendo su griterío. Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían. Soltó al que le reclamaban, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio. Y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz, para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo, y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Llorad por vosotras y por vuestros hijos. Porque mirad que vienen días en los que dirán: Bienaventuradas las estériles, y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: Caed sobre nosotros, y a las colinas: Cubridnos, porque, si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco? Conducían también a otros 2 malhechores para ajusticiarlos con él. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí. A él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hicieron notes con sus ropas y los echaron a suerte. El pueblo estaba mirando. Pero los magistrados le hacían muecas diciendo: A otros ha salvado. Que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo: Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿No eres tú el Mesías?
sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: ¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos justamente. Porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, éste no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra. Hasta la hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio. Y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y, dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios diciendo: Realmente, este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo, al ver las cosas que habían ocurrido, se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia, viendo todo esto. Había un hombre, llamado José, que era miembro del Sanedrín. Hombre bueno y justo. Este no había dado su asentimiento ni a la decisión ni a la actuación de ellos. Era natural de Arimatea, ciudad de los judíos. Y aguardaba el reino de Dios. Este acudió a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y, bajándolo, lo envolvió en una sábana. Y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para empezar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron. Y vieron el sepulcro y cómo había sido colocado su cuerpo. Al regresar, prepararon aromas y mirra. Y el sábado descansaron de acuerdo con el precepto. En la hora solemne en que Jesús se sienta a la mesa con sus discípulos, se percibe una densidad espiritual casi insoportable. El corazón humano apenas puede abarcar la hondura de lo que allí se está celebrando. Porque no es simplemente una comida pascual. No es tan solo una despedida afectuosa entre el Maestro y sus amigos, sino la consagración de un misterio que atraviesa los siglos. El nacimiento de una alianza nueva, tejida en el cuerpo entregado y la sangre derramada de Cristo. Jesús no solo les da pan y vino, les da su carne y su vida. Su ser entero hecho ofrenda total. Su vida convertida en liturgia. En sacrificio voluntario. En obediencia pura al designio de amor del Padre. Y al hacerlo, invita a sus discípulos a vivir en la memoria viva de esa entrega. Una memoria no nostálgica, sino sacramental. Activa. Que renueva y actualiza en cada celebración eucarística aquel momento en que el amor se hizo pan y copa para la salvación del mundo. El dramatismo se intensifica cuando Jesús revela que uno de los suyos será el traidor. No lo hace con rencor, ni con tono acusador, sino con la tristeza serena de quien conoce la fragilidad del alma humana. Es el dolor del corazón que ama y es traicionado. No por un enemigo externo, sino por alguien con quien compartió el pan. Por alguien en quien confió. Judas se convierte así en el espejo de toda infidelidad. De toda oscuridad interior que puede anidar incluso en quien ha caminado cerca de Cristo. Su beso será el signo de una doblez que duele más que las heridas de clavos y espinas. Porque brota del rostro de la amistad.
de la falsa ternura que enmascara la traición. Y sin embargo, Jesús no lo rechaza. Le permite acercarse. Recibe su beso. Como quien acoge hasta el final la miseria humana. Y la transforma en la misericordia que no excluye a nadie. Ni siquiera al traidor. Simultáneamente. Los discípulos muestran que no comprenden del todo el reino que Jesús está instaurando. Discuten sobre quién será el mayor. Piensan en tronos. En poder. En jerarquías. Mientras el Maestro está a punto de ir al madero de la cruz. Y en ese contraste se revela cuán distante está la lógica humana del amor divino. Jesús no responde con reproches, sino con enseñanza paciente, redefiniendo la grandeza como servicio, la autoridad como entrega, la eminencia como pequeñez voluntaria por amor. En medio de ellos, Él es el que sirve, lava los pies, se inclina, y así, en el acto más humilde, revela la majestad del amor que no domina, sino que se dona. Pedro, impulsivo y valiente, se ofrece a morir por Jesús. Pero no conoce aún la debilidad de su espíritu. El miedo que paraliza. La vergüenza que lo hará negar 3 veces al que ama. Y Jesús, que conoce los corazones, le anuncia lo inevitable. Pero también le ofrece la esperanza de la conversión. Le pide que una vez caído, cuando regrese a la gracia, fortalezca a sus hermanos. Esta escena no es solo una profecía dolorosa, sino una pedagogía del perdón. Una promesa de redención incluso después del fracaso. Pedro llorará amargamente, pero no se perderá. Porque el amor de Cristo lo sostendrá incluso en el abismo de su negación. El monte de los olivos se convierte en el escenario del abandono total. Allí Jesús ora en medio de una angustia tan intensa, que su sudor se vuelve como gotas de sangre. La humanidad del Hijo se muestra en su máxima vulnerabilidad. Se enfrenta al horror de la cruz con el temblor de quien sabe que cargará todo el pecado del mundo. Pero no huye. No se resiste. Dice sí al Padre, aunque su alma esté desgarrada. Y este sí, dicho con lágrimas, será el que salve al mundo, el que redima a los caídos, el que abra las puertas de la vida eterna. La escena de la traición se despliega con una crudeza conmovedora. Cuando Judas llega con la multitud armada de espadas y palos. El contraste con la paz que rodeaba a Jesús en el huerto es abrumador. De la oración y la entrega, se pasa a la violencia y la confusión. Sin embargo, el Maestro se mantiene firme. No se esconde. No escapa. Y ante el beso del traidor, no responde con un reproche destructivo, sino con una pregunta que aún deja espacio al arrepentimiento. Jesús no reacciona con la lógica del mundo, sino con la lógica del cielo. Esa que no impide el sufrimiento, pero lo transfigura. Esa que no evita el mal, pero lo redime desde dentro. Por eso, incluso cuando Pedro desenvaina la espada, Él le ordena detenerse. Porque su reino no se conquista con la violencia, sino con el amor. Y sana la oreja del siervo herido, como signo de una paz que no es cobardía, sino firmeza divina.
El arresto marca el comienzo de una serie de injusticias que desgarran el alma. Jesús es llevado de tribunal en tribunal, de juicio en juicio, sin encontrar en ningún momento un verdadero deseo de justicia. Es objeto de burlas, de golpes, de falsas acusaciones. Todo bajo la mirada impasible de los poderosos, que prefieren sacrificar a un inocente antes que poner en peligro sus intereses. Los sumos sacerdotes, los jefes del pueblo, Herodes, Pilato. Todos participan en este desfile de cobardías, de manipulaciones, de indiferencia ante la verdad. Y Jesús, sin alzar la voz, sin defenderse, permanece fiel a su misión. Acepta ser humillado, escupido, coronado de espinas, como el siervo doliente anunciado por Isaías, que en su silencio redentor carga el peso de todas las injusticias del mundo. El episodio de Pedro negando a su maestro es uno de los más desgarradores y a la vez más cercanos al corazón humano. Pedro, el que había prometido fidelidad hasta la muerte, cae ante el miedo, ante la presión, ante el que dirán. Niega 3 veces. No a un desconocido, sino al amor de su vida. Y sin embargo, no queda atrapado en la desesperación, porque hay una mirada que lo rescata. La mirada de Jesús, que no es de reproche, sino de compasión. Una mirada que no condena, sino que despierta la conciencia. Y Pedro llora. Llora con un llanto que purifica, que devuelve la verdad al alma. Y aunque en ese momento no lo sabe, ese llanto es el inicio de su camino de santidad. Porque quien ha caído y ha sido mirado por Cristo, ya no vuelve a ser el mismo. Cuando Jesús es llevado ante el Sanedrín, su declaración, yo soy, desata la furia religiosa. Y sin embargo, esa afirmación contiene el centro de todo el Evangelio. Porque si Él es el Hijo de Dios, entonces toda su vida, su entrega, su sacrificio, su pasión, son la expresión suprema de un Dios que no se queda en lo alto, sino que se abaja, que no se conforma con observar, sino que desciende hasta lo más hondo del dolor humano para salvarlo. Y esa afirmación, aunque usada por sus enemigos como causa de muerte, será la base de nuestra esperanza. Porque si Él es verdaderamente el Hijo, entonces en su cruz no hay derrota, sino victoria. No hay absurdo, sino sentido. No hay final, sino comienzo. El capítulo 23 nos introduce ya en el camino del Calvario, en la condena final, en el veredicto injusto dictado por la multitud manipulada. Pilato, aunque no encuentra culpa en Jesús, cede por miedo, por conveniencia. Elige al populismo antes que a la verdad. Y así, el inocente es sentenciado, mientras el culpable, Barrabás, es liberado. Una escena que grita la paradoja de la redención. Porque Jesús no muere solo en lugar de Barrabás. Muere por todos los Barrabases del mundo. Por todos los que han pecado. Por todos los que no merecen la salvación. Y sin embargo,
La reciben por pura gracia. Él carga con nuestra condena, para que nosotros tengamos vida. Jesús carga con la cruz. Y en ese gesto visible de peso y sufrimiento, se resume todo el drama de la humanidad caída. Pero también la decisión de un Dios que no huye de nuestras miserias, sino que las toma sobre sí. Cada paso de su camino al Calvario, marcado por la sangre, el polvo y la humillación, es una proclamación silenciosa de amor hasta el extremo. Encuentra a las mujeres que lloran, y lejos de buscar consuelo, las invita a mirar más allá de su dolor inmediato. Porque lo que él sufre no es solo suyo, sino de todos. Y lo que él anuncia es una justicia que vendrá, no con venganza, sino con luz, que revelará lo oculto y redimirá lo caído. El momento de la crucifixión es la cumbre de la entrega. No hay palabras humanas suficientes para expresar el misterio que se despliega en ese madero alzado sobre el Gólgota. Dios crucificado. El Creador de todo suspendido entre el cielo y la tierra. Atravesado por clavos. Escupido por los suyos. Abandonado incluso en apariencia por el Padre. Y sin embargo, ahí, en esa impotencia absoluta, se da la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre todo egoísmo humano. Jesús no se defiende, no maldice, no acusa, perdona, ama y ofrece su espíritu como el sello definitivo de su fidelidad. En el diálogo con el buen ladrón, la ternura de Dios se manifiesta con una claridad desconcertante. Ese hombre, crucificado a la derecha del Señor, representa a todos los que han errado, a todos los que han desperdiciado la vida, pero que en el último instante se abren a la gracia y reciben más de lo que nunca imaginaron. Jesús no le pide pruebas, no le exige penitencias. Le promete el paraíso en ese mismo día. Porque para quien cree, aún en medio del suplicio, aún en la hora más oscura, la salvación está ya presente. Viva. Innegable. La muerte de Jesús no es el final, sino el principio de un modo nuevo de vida. Su último aliento no es desesperación, sino entrega total al Padre. Es la consumación de su amor, la expresión máxima de su obediencia. Y en ese instante, el velo del templo se rasga. Se abren los cielos. Y hasta el centurión romano, extranjero, pagano, reconoce que verdaderamente ese hombre era justo. La verdad resplandece incluso en medio del horror. Y la cruz se convierte en trono, en altar, en puerta abierta para toda la humanidad. El cuerpo de Jesús, descendido con cuidado, envuelto en una sábana limpia, colocado en el sepulcro nuevo de José de Arimatea. Es tratado con la reverencia que los hombres no le dieron en vida. Y aunque parece el fin, el cierre de una historia trágica, en realidad es el silencio que precede a la resurrección. Es la noche que dará paso a la aurora pascual. Y las mujeres que observan desde lejos serán las primeras en anunciar que la tumba está vacía. Porque el amor es más fuerte que la muerte. Y la luz ha vencido a las tinieblas.
Esta pasión de Jesús, con todo su drama y profundidad, no es solo un hecho histórico, sino una realidad viva, que se actualiza en cada Eucaristía, en cada corazón arrepentido, en cada acto de amor ofrecido desde el dolor. Es una invitación a caminar con Él, a no huir del sufrimiento, sino a redimirlo con fe, a mirar al crucificado y reconocer en Él no solo a un mártir, sino al Hijo de Dios, que dio su vida para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Cada vez que leemos esta pasión, somos llamados a decidir de nuevo si queremos ser como Pedro que llora y vuelve, como el buen ladrón que confía, como las mujeres que no abandonan, o como los que huyen, los que golpean, los que condenan. Pero sobre todo, somos invitados a contemplar en silencio, a dejarnos tocar por esta historia santa, que no envejece, y que renueva la esperanza del mundo. Porque en esta cruz, donde todo parecía perdido, Dios ha escrito su palabra más poderosa. Su, te amo, eterno. Dirigido a cada corazón herido, a cada alma quebrada, a cada historia marcada por el pecado. Y desde ahí, desde lo más bajo, ha elevado al hombre a la gloria. Ha abierto el camino a la resurrección, a la luz sin ocaso, a la comunión perfecta con el Padre. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.